¿Qué pasaría si te ofrecieran la oportunidad de liberarte de todo el estrés y la ansiedad que conoces? Una vida de paz perfecta, sin plazos, sin presión, sin miedo. ¿Sería la recompensa definitiva o la peor de las condenas? Cristina no solo era una abogada, era una máquina de argumentos, una estratega del derecho. Su oficina en el rascacielos de vidrio de Cárdenas y Asociados no era un lugar de trabajo, era su ring. Su motor no era la ambición, sino algo más crudo y humano, la ansiedad. La punzada de pavor que sentía antes de cada gran caso, el nudo en el estómago que le recordaba lo mucho que había en juego, era su combustible. Era su secreto. Era el eco indeleble de su primer juicio simulado en la Facultad de Derecho. El único en el que se sintió preparada, segura, incluso relajada. Y fue humillada. Perdió de una forma tan estrepitosa que el profesor lo usó como ejemplo de lo que no se debe hacer durante el resto del semestre. Esa derrota le grabó a fuego la lección que definiría su carrera. La confianza era una trampa para idiotas. El pánico, el miedo a la catástrofe, esa era su única armadura. Un mes antes de su caso más grande, el de la fusión entre dos gigantes farmacéuticas, el estrés la tenía al borde del colapso. No dormía. Sus manos temblaban al sujetar el café. El sabor del metal en su boca era un recordatorio constante de la presión. Sus colegas la veían como un faro de resiliencia, pero ella sabía que el faro estaba a punto de desmoronarse. Señora, de Zenith, le enviaron una carta. Zenith, esa empresa de bienestar corporativo con nombre de montaña, le ofrecía un retiro de desconexión total. Un año completo, con sueldo, sin obligaciones, un premio. Y la ironía era perfecta. Había sido seleccionada por su serenidad y resiliencia demostrada bajo presión. La habían recompensado por su habilidad para esconder el caos interno. Al llegar al retiro de Zenith, se encontró en un paraíso sin plazos, una casona de campo rodeada de pinos, con aire puro y el único sonido audible siendo el canto de los pájaros. Los primeros días fueron una revelación. Por primera vez en años, Cristina no consultó su correo, no sintió la adrenalina. La ausencia de estrés era una liberación. Al principio, ella había creído que sin el estrés sería libre para crear. Intentó escribir un libro, pero cada vez que el lápiz tocaba el papel, se sentía inútil. ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál era el objetivo sin un juez o una fecha límite? Las palabras no fluían. Su mente, antes un torbellino, era ahora un espejo quieto y vacío. El vértigo era mi combustible, no la ambición, la adrenalina de la derrota inminente. Eso era lo que me obligaba a ganar. Un día encontró un foro de su firma en línea. Leía las quejas de sus colegas sobre un caso que ella había armado. Un caso con giros, con argumentos complejos. La sentía a 1000 kilómetros de distancia. Y por primera vez en semanas sintió una punzada familiar. Era envidia de su estrés. Se dio cuenta de que no añoraba su trabajo, añoraba el peso de su trabajo.
El año terminó. Cristina fue convocada a la oficina principal de la casona para una reunión final. No era una entrevista de salida. Sobre la mesa de caoba pulida, un directivo de CENIC le presentó un contrato encuadernado en cuero. El directivo le sonrió con una calma corporativa perfecta. Le explicó que su caso había sido un éxito tan rotundo que querían ofrecerle un puesto permanente. Directora del programa de Serenidad. Una vida de paz garantizada, guiando a otros profesionales al borde del colapso. Le sugirió que revisara la oferta mientras él iba a buscarles un café para celebrar. Sola, el silencio del campo era ahora opresivo. Cristina abrió la carpeta. Debajo del contrato de trabajo, encontró un documento que claramente no estaba destinado a sus ojos. Su informe psicológico confidencial. Leyó las palabras clave en diagonal. Sujeto: Cristina R. Diagnóstico: dependencia severa de cortisol. Patrón de automotivación basado en el miedo al fracaso inminente. Condicionamiento pavloviano a la presión. Vio los gráficos. Sus habilidades cognitivas y su función ejecutiva se habían desplomado a niveles mínimos en ausencia de estrés. Caso de estudio. Prueba de concepto. Validación del programa. No la habían curado. La habían vaciado para probar una tesis. CENIC no le ofreció un rescate. La desarmó para venderle una prótesis. El directivo volvió, con su sonrisa inalterada. ¿Y bien? ¿Lista para abrazar la nueva vida? Cristina levantó la vista del informe. Sus ojos no estaban rotos. Ardían con una furia helada que no había sentido en un año. Lentamente, sin una palabra, cerró la carpeta. La empujó de vuelta hacia el centro de la mesa. Se puso de pie. El directivo frunció el ceño. Cristina, ¿a dónde vas? El mundo de allá afuera te va a destruir. Ella se detuvo en el umbral, dándole la espalda. Su voz, por primera vez en meses, no tembló. Sonó firme, precisa, como un veredicto. Voy a casa. La historia de Cristina nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos si la prisa, la autoexigencia y la ansiedad son simplemente males que debemos erradicar, o si son el precio silencioso que pagamos por la ambición y el propósito. ¿Qué tan condicionados estamos por un sistema que nos premia por nuestra capacidad de tolerar el estrés? ¿Y qué pasaría si un día todo eso desapareciera? Y entonces la pregunta final es la más importante. ¿Qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte la próxima. Nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.